Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 2. Vamos a continuar con el capítulo 2, con las presidencias radicales, los gobiernos radicales. Como saben, el capítulo 2 abarca desde 1916 hasta 1930. En ese lapso ocurrieron la primera presidencia del doctor Irigoyen, la presidencia de Marcelo T. de Alvear, y también la segunda presidencia de Irigoyen, breve, muy breve, 2 años solamente. Esas presidencias ocurrieron en este periodo. Tanto Irigoyen como Alvear pertenecían al mismo partido, la Unión Cívica Radical. De la primera presidencia de Irigoyen, les recuerdo que son importantes temas como la neutralidad argentina en la Primera Guerra Mundial, la conflictividad social, los conflictos sociales, el papel del gobierno de Irigoyen en esos conflictos, la presión de los sectores propietarios para que endurezca, para que no tolere la protesta social, el miedo a la revolución mundial que tenían las clases altas argentinas, el miedo a un proceso revolucionario como había ocurrido en Rusia en 1917. La imagen que tenía Irigoyen de sí mismo, ese papel arbitral, ser como una especie de árbitro entre empresarios y trabajadores, ¿en qué terminó todo eso? La represión de las protestas iniciadas, ese cambio de actitud, ese pasar de la tolerancia a la represión, allá por 1919, la Semana Trágica, los fusilamientos de la Patagonia, la Liga Patriótica, la participación en esos episodios, en esos acontecimientos de la Liga Patriótica. La reforma universitaria, la relación de Irigoyen con el Congreso, con los militares, las continuas intervenciones federales del presidente, las continuas intervenciones a provincias por parte del presidente, el triángulo económico, esa situación económica que se dio a nivel mundial, esa situación económica que ocurrió allá por 1918. Comenzaron a llegar al país más investimentos, más inversiones norteamericanas que inglesas. El otrora, el antaño todopoderoso imperio inglés comenzó a decaer después de la Primera Guerra Mundial, y también se inicia digamos, la hegemonía, el dominio norteamericano, ¿no? Norteamérica aprovechó muy bien esa Primera Guerra para quedar muy bien posicionado económicamente, políticamente, financieramente, hablando, en relación a todo el mundo. Así que comienzan a llegar más inversiones norteamericanas y a retirarse algunas inversiones inglesas. El país comienza a tener, Argentina comienza a tener más relaciones con Estados Unidos que con los ingleses. El triángulo económico, si fue ventajoso, si fue desventajoso, son los temas principales de la primera presidencia del doctor Irigoyen. En 1922 hubo elecciones y no podía ser reelegido. Acuérdense, no, la Constitución impedía, no permitía la reelección del presidente. Entonces hubo elecciones y Irigoyen tomó la decisión de traer al que era nuestro embajador en Francia, Marcelo Torcuato de Alvear, traerlo y sumarlo como candidato de la Unión Cívica Radical a esas elecciones. Alvear era una persona de clase muy alta. Era uno de los pocos de clase alta que había elegido a la Unión Cívica Radical para expresarse políticamente, para actuar políticamente. Pertenecía a una de las familias más antiguas, más notables. Esas familias, acá decimos patricias de la Argentina. El abuelo de Alvear fue uno de los fundadores del ejército argentino. Peleó en la guerra de la independencia contra los españoles. Una familia muy prestigiosa, de clase muy alta, muy alta.
Eh, Alvear había de joven decidido formar parte de la Unión Cívica Radical. En 1922 era nuestro embajador en Francia. Hubiera preferido, según muchos historiadores, según Abelardo Ramos, por ejemplo, él hubiera preferido quedarse en Francia, quedarse trabajando en Francia. Le gustaba más vivir en París que en Buenos Aires. Pero bueno, se vio convocado, presionado por Irigoyen, volvió al país y fue el candidato de la Unión Cívica Radical en las elecciones de 1922, fuertemente respaldado, apoyado por el doctor Irigoyen. Alvear asume como presidente e inmediatamente comienzan a notarse no mala relación entre ellos, pero diferencias. Comienzan a notarse diferencias entre Irigoyen y Alvear. El partido lentamente comienza a dividirse. La división se concreta en 1924. En 1924 la Unión Cívica Radical queda dividida en dos grandes grupos: personalistas, antipersonalistas. Personalistas eran los que respaldaban la figura del doctor Irigoyen. Los antipersonalistas eran los que no querían más control personal del partido por parte de Irigoyen. Irigoyen controlaba personalmente todo lo que pasaba dentro del partido. Había mucha gente que estaba de acuerdo con eso, los personalistas, y había gente que no. Dentro de la Unión Cívica Radical había muchos dirigentes que estaban cansados de esa forma de proceder, de actuar por parte de Irigoyen. Hacer como que el partido era de él y entrometerse en absolutamente todos los temas y decidir acerca de los temas relacionados con el partido. Así que el partido se fue como dividiendo, personalistas, antipersonalistas. Alvear quedó cada vez como más cerca de los antipersonalistas, comenzó a liderar a los antipersonalistas. Esto se venía dando en la Unión Cívica Radical desde hacía bastantes años. Había mucha gente que ya estaba como cansada de ese control total que hacía Irigoyen del partido. Repito, como si el partido fuera suyo, como si el partido le perteneciera. Alvear quedó como liderando a los antipersonalistas. En 1924 se produce una fractura. Irigoyen acusaba a los alvearistas de contubernistas. Contubernistas. Es una palabra, contubernio. Es una palabra de aquel español de principios del siglo XX. Es una palabra que no se usa más. Prácticamente hoy no tiene uso. ¿Qué era un contubernio? Era una como asociación ilegítima. Por ejemplo, un hombre y una mujer que vivieran juntos sin casarse, sin estar casados, estaban en contubernio. Irigoyen acusaba a los alvearistas de vivir en contubernio con socialistas, conservadores, de estar en contra de él, uniéndose a otros grupos políticos. Nos pueden preguntar la diferencia entre Alvear e Irigoyen respecto de los militares. Alvear les dio mejor visibilidad social, nombró a un militar muy conocido, Justo, que después va a ser presidente en 1932, ministro de Defensa, repartió cargos, les dio a los militares cargos en el Estado, en áreas que era lógico que ellos controlen, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, ¿no? El Ministerio de Guerra se llamaba en esa época. Y le dio como más visibilidad, mejor visibilidad social a las Fuerzas Armadas. Le compró nuevo armamento, hubo una mejor relación, el concepto sería hubo una mejor relación entre Alvear y los militares que entre Irigoyen y los militares. Entre Irigoyen y los militares la relación fue mala, mejoró mucho, fue buena en tiempos de Alvear. Eso es lo que nos pueden preguntar concretamente.
Alvear, el triángulo económico lo manejó de esta manera, sancionó algunas leyes, consiguió sancionar algunas leyes para que haya frigoríficos aquí argentinos y que la carne que no podía ser vendida al extranjero se venda aquí en el mercado interno. Cuenta eso Romero rápidamente. Pero los temas de la presidencia de Alvear, es muy breve lo que hay de la presidencia de Alvear en el texto de Romero. Los temas serían la división del partido, personalistas, antipersonalistas, la acusación de contubernistas por parte de Irigoyen a los alvearistas, y esa buena relación entre Alvear y los militares. Alvear era crítico de las prácticas partidarias relacionadas con el clientelismo, ahí también hubo diferencias. Como vimos, Irigoyen muchas veces practicó el clientelismo, es decir, dar empleo público, dar empleo, trabajo en el Estado a personas que después iban a participar de la Unión Cívica Radical. Y bueno, con eso Alvear estaba en desacuerdo. Revisó todos los nombramientos, anuló muchísimos nombramientos que había hecho Irigoyen de personas en el Estado, trabajando para el Estado. Alvear se oponía a ese tipo de prácticas clientelísticas. La llegada de Alvear tranquilizó a la derecha, tranquilizó a los sectores más conservadores, porque Alvear pertenecía, ¿no?, a una de esas familias. Así que Alvear aceptaba eso y no veía con agrado esto de nombrar personas en el Estado, de hacer lo que se llama clientelismo político. Llega 1928, hay elecciones nuevamente, Irigoyen es el candidato, se impone a un candidato que presentó Alvear, hubo elecciones internas dentro de la UCR para ver quién era el candidato en las elecciones nacionales, ganó Irigoyen, la popularidad de Irigoyen estaba intacta. Evidentemente seguía siendo el político más popular de la Argentina en aquel entonces. Hay elecciones en 1928 y las gana Irigoyen. Irigoyen gana las elecciones por un abultado margen. Es plebiscitado. Romero usa esa palabra, plebiscitado. Es como que prácticamente la gente fue no a votar, no a elegir, sino a decir, sí, quiero que siga Irigoyen. Quiero que Irigoyen sea presidente. ¿Sí? Fue un plebiscito. El plebiscito es un mecanismo en el cual hay que votar por sí o por no algo. No sé, quieren la pandemia, quieren la cuarentena en contra de la pandemia, vota la población, por sí o por no. Irigoyen fue plebiscitado, según Romero. De la segunda presidencia, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, el intento de nacionalizar el petróleo, Irigoyen llevó adelante. Ese intento de acercarse más a Inglaterra, de separarse un poco más de Estados Unidos, de intentar como el reinicio de aquella vieja relación, ¿no?, con los ingleses. Los sectores que ya, las clases altas que ya tenían negocios con Estados Unidos, digamos, se sintieron como, se disgustaron por ese acercamiento del presidente a Inglaterra. Irigoyen va gobernando y en 1929, a poco de estar gobernando, se encuentra con las consecuencias de la crisis mundial de 1929 aquí en Argentina. En octubre de 1929 se produce el crack financiero en Estados Unidos. Eso contribuyó a la expansión de una crisis que ya venía ocurriendo, a la expansión, a la internacionalización de una crisis económica, la más grande en la historia del
capitalismo, la más grande en la historia, desde la primera revolución industrial, la crisis más, la crisis que casi hunde a la economía capitalista, quizás una crisis como la que vamos a vivir ahora después de la pandemia, aunque ahora haya más recursos para anticiparla y poder, digamos, llevarla mejor. Fue la peor crisis y tuvo consecuencias, por supuesto, en Argentina. Es un tipo de crisis, básicamente, tienen que entender, en la que nadie nos trae nada y nadie nos compra nada. Es un momento en el que, por ejemplo, si vos tenías un negocio de ropa, toda la ropa venía de Francia o de Inglaterra, después de agotar tu stock de reserva, no tenías que vender, porque no llegaban barcos trayendo ropa, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de ninguna parte. Entonces cerraron miles de comercios, miles de comercios. Hablo del comercio porque fue uno de los más afectados, pero no había nada, o sea, se acababa el papel, por ejemplo. Se acababan los cigarrillos, por ejemplo. Y como todo era importado, no había más. Con el agravante de que nadie tampoco te compraba ni carne, ni cereales, ni lana, ni algodón, ni tabacos. Ese es digamos, esa es la crisis y sus consecuencias acá en Argentina. Esa crisis causó desocupación, dice Romero, desempleo, reducción de salarios, como va a pasar ahora. Ya las empresas te dicen que no te pueden pagar el salario completo, te van a pagar una parte. Bueno, en el 30 pasó lo mismo. En 1929 empezó esa crisis, en 1930 ya estaba acá adentro. Se rompieron las cadenas de pago internacionales. Una crisis muy profunda. Recuerden eso, básicamente. Nada nos traían, nada podíamos vender. Comenzó a haber rumores de que el presidente no podía enfrentar la crisis, de que el presidente era muy mayor, de que era una persona senil, con problemas mentales, no tenía buena memoria, esquecía cosas. Y Irigoyen era un hombre grande, había nacido en 1852, en 1930 tenía una cantidad de años importante. Era muy raro llegar a ser tan viejo en esa época, ¿no? El nivel de mortandad era mucho menor a la edad de Irigoyen, o sea, probablemente tenía estábamos en presencia de un hombre con una muy buena genética, ¿no? Eran falsos esos rumores, eran como después se demostró, eran totalmente falsos. Irigoyen siguió haciendo política hasta que se murió, hasta el día que se murió. Eran falsos esos rumores. El problema es que, bueno, había una crisis económica interna, resultado, consecuencia de la gran crisis internacional que había. Las medidas que él tomó no pudieron controlar la crisis. Entonces los sectores que siempre fueron anti-irigoyenistas, que nunca quisieron a Irigoyen, aprovecharon la crisis para terminar con el gobierno, para terminar con su gobierno. Causó mucho desagrado la vuelta de Irigoyen al poder, entre muchos militares, entre la clase alta, sobre todo la clase alta que tenía negocios ya con Estados Unidos. No vieron con agrado un nuevo ciclo de Irigoyen. Había dos grupos en relación a, bueno, qué hacer con el presidente, ¿no? Pronto hubo dos grupos. Un grupo que prefería una salida institucional, un mecanismo más institucional de salida del poder por parte de Irigoyen, ganarle elecciones, ganarle alguna elección, que él vaya perdiendo como legitimidad. Y bueno, la otra opción era la de, bueno, romper el régimen, terminar con el régimen, con un golpe de Estado, una salida más forzada, una salida violenta. El golpe de Estado, según dice Deitch, siempre es un acto violento.
para sacar a Irigoyen de la presidencia. Triunfó ese segundo grupo, después vamos a ver los objetivos, cuando empecemos el capítulo 3 vamos a ver los verdaderos objetivos que tuvieron los golpistas, los que llevaron a cabo el golpe a Irigoyen. El 6 de septiembre de 1930, golpe de Estado contra Irigoyen, conducido por un militar, Uriburu. Después vamos a ver los verdaderos objetivos, aprovechando esa crisis económica. Termina con el gobierno democrático de Irigoyen. Hay un golpe de Estado y cambia el régimen. Pasamos de democracia a dictadura. Esto es el capítulo 2, entonces. A los temas que menciono cuando empieza el video, para recordar, agregarle ahora la división del Partido Radical, diaristas, irigoyenistas, antipersonalistas, personalistas, eso del contubernio, la relación de Alvear con los militares y las causas de la caída de Irigoyen, su breve gobierno, las causas, cómo se dividieron los grupos que querían sacar a Irigoyen, acabar con Irigoyen, los que eran partidarios de la salida institucional y los que eran partidarios de hacer otra cosa, un golpe de Estado. Después vamos a ver cuáles eran los verdaderos objetivos. Los que dieron el golpe de Estado, no, ya les voy adelantando, ¿no? Su objetivo, cuenta Romero, no era resolver la crisis económica. Sus objetivos eran otros. Ya los vamos a ver. Acá es como que se aprovechó la crisis económica fuerte, profunda que había, para terminar con el gobierno de Irigoyen. Pero hasta 1932, prácticamente el Estado no tomó medidas para resolver la crisis. Ya lo vamos a ver. Bueno, eso es el capítulo 2. Espero que lo hayan entendido bien. En Zoom hacemos después una charla y me van haciendo las preguntas. Les mando saludos, nos vemos. Nos vemos para el capítulo 3. Que siga la cuarentena.